Estamos ya listos con nuestro invitado, el doctor Jorge Luis Álvarez. Él es psicólogo, educador sexual y vamos a seguir hablando del tema hoy, de cómo hablar de sexo con los hijos, a partir de qué momento, cómo abordar, a veces cuando son esas preguntas embarazosas. Uno dice, pero ¿hasta dónde explico? No, y hay veces nosotros nos complicamos tanto que terminamos explicando un montón y resulta que nos estaban preguntando otra cosa completamente distinta que no tenía nada que ver con eso. Por ahí hay un chiste incluso acerca de eso, pero al doctor pues la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Me encanta estar entre tanta gracia. Muchas gracias. Es cierto que la sexualidad es un tema tan natural como comer, respirar, en fin, pero de pronto por la historia que trae y por el peso que se le ha dado socialmente, es difícil comentarla en familia. ¿Cómo hacer para que se vuelva un tema tan natural como los otros? Lo que pasa es que la gente confunde dos cosas, sexo y sexualidad. Entonces cada que alguien le dice vamos a hablar de sexualidad, se les para el pelo porque cree que van a hablar de sexo y es una cosa muy distinta. A ver, ¿cuál es la diferencia? Sexualidad es todo, ¿sí? Porque el hombre es un ser sexuado por naturaleza. Entonces, todo lo que hace, lo que nosotros estamos haciendo aquí, por ejemplo, es sexualidad. El hecho de saludarte, de darte la mano, hasta de dar duro, si quieren, eso es sexualidad. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser sexuado y eso no se puede negar. Nosotros nacemos del sexo, ¿sí? De un acto sexual. Por tanto, el ser humano es un ser sexuado, por naturaleza. El sexo es una cosa muy distinta. El sexo puede referirse a que es masculino o femenino, ¿sí? Como género, o al acto sexual, ¿sí? Pero entonces yo tengo que especificar qué es lo que quiero hablar. Tú decías algo muy cierto. Cuando a mí alguien me pregunta, sea el que sea, pero sobre todo si es un niño, que creo que es el tema más central, o una niña, me pregunta a mí, lo primero que yo tengo que hacer es, ¿de dónde salió la pregunta? O sea, yo debo preguntarle... ¿A qué te refieres? Sí, ¿a qué te refieres? Ajá. ¿Por qué? Porque meto la cuchara de pronto muy feo. Luego termino explicándole lo que no me ha preguntado. Lo que no me preguntó. Ajá. Que una niña llegó a la casa preguntándole a la mamá que era pene. Y entonces la mamá le dijo, pregúntele a tu papá porque yo no, con esas no. Entonces el papá fue, le sacó enciclopedia, libro, le explicó, le mostró, y a la hora que el de haberle explicado todo lo que no le preguntó, le dijo, ¿y tú por qué me preguntaste eso? Le digo, porque en la escuela esta mañana nos hizo la profesora para poner de pie y rezar un Padre Nuestro por el alma de un compañerito que se murió para que no pene. Ay, qué más confundida. O si no, porque quiero saber con qué salsa me lo como, porque también hay uno que me llama pene, que es la pasta. Entonces, yo debo saber de dónde salió la pregunta o quién le enseñó esa palabra, porque a veces inclusive ni siquiera saben qué significa la palabra. ¿Sí? Claro que también depende de la edad, porque ahora ya van más adelante que... Pero sí es cierto, sí, van más adelante, mucho más adelante. Sí, que lo que a nosotros nos tocó 1000 veces más adelante. ¿Por qué? Sobre todo por las redes sociales, los medios de comunicación, estos aparatos. El acceso a la información el es acceso a la distinto. información es muy diferente. Yo, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque es que pienso que de todas maneras la definición o la concepción que cada quien tiene de la sexualidad como tal y del sexo depende mucho también como que de lo que uno recibe de sus padres. Por más que uno pueda leerse los libros que sea la persona más formada, más culta del mundo, si no tiene una sexualidad sana, yo creo que difícilmente uno transmita, digamos, una sexualidad sana en los hijos. ¿Sí o no? Pues la sexualidad o el sexo, digamos, bien explicado, puede que esté en los libros, pero si no la vive sanamente, si una persona satisfecha, o si no es una persona que tiene... En fin, alguien con ciertas perversiones o algo así, difícilmente pueda tener una buena transmisión con sus hijos de lo que es un sexo o una sexualidad. Eso es una posibilidad, pero no es ley. No siempre. No, porque es la misma discusión que tienen, por ejemplo, las personas homosexuales, ¿cierto? Que por qué una persona homosexual no puede criar un niño, ¿sí? Que porque lo vuelve homosexual. Y entonces, ¿dónde salió él? De una pareja heterosexual. Y la pareja heterosexual no lo volvió homosexual. Exacto. Bueno, existe la posibilidad de que sí, pero hablando en general, no. Es que primero tendríamos que entrar a definir qué son las perversiones, porque si ves, por ejemplo, una película como la que fue candidata al Oscar, la de El vecino, ¿cómo es que se llama? La que me prestaste esta semana que la vi. Ay, Olguita. Estás prestando películas. Fue candidata y ganadora al Oscar, donde se habla del primer hombre que tuvo una segunda el cambio, oportunidad. No, del primer hombre que tuvo el cambio de sexo, el del danés. Pues miren que en esa época tuvo que pasar por 1000 doctores, esa persona que se sentía mujer. En un cuerpo de hombre. En un cuerpo de hombre. Transgénero. Y lo que decían era,
perversión. Entonces, pero es que en la antigüedad todo era perverso. O sea, antes la masturbación enloquecía y todavía hay quien dice que lo hace. Pero lleno, pues si eso fuera así, más de la mitad de la humanidad estaría loca. Sí, no toda. Independientemente, si no toda. ¿No has visto volantes también ahí, que dicen de sectas religiosas o grupos religiosos que se traiga el hijo homosexual que acá se lo curamos? En otras palabras, se cura la homosexualidad. No, es que eso, empecemos con una enfermedad. Exacto. Es como cuando las mujeres dicen estoy enferma con el periodo. No. ¿Quién dijo que eso era una enfermedad? Eso no es una enfermedad. Claro, bueno, pero creo que nos estamos... Ahora hay algo importante que tú dices también con los niños, aparte de preguntar de dónde viene la pregunta, pues es no dejar la pregunta sin contestar. ¿Sí? Pero si no sabe, no diga nada. Porque entonces es iatrogenia. Estudie primero. Sí, o consiga a alguien que le explique que verdaderamente sepa, pero no diga barbaridades, ni diga lo primero que se le ocurra. No, eso es la cigüeña o quién sabe qué. No. Porque le ocurre algo que hubo una paciente que llegó donde una compañera mía y la niña tuvo que ser llevada al médico de 3 años. Porque la niña había preguntado que cómo nacían los bebés y la mamá dijo que una semillita que el papá le ponía a la mamá en la vagina. Se metió una semillita en la vagina. Empezó la mamá cuando la bañaba a sentir un olor feo. Y cuando la llevó al pediatra y la examinaron, tenía eso allá podrido. Dijo, si no llega a tiempo, daña los órganos interiores. No, o le daña los órganos y queda de tía, pues. Porque hay que sacar los órganos por podrido. Tenía unos frijoles allá podridos, un maíz, yo no sé qué semilla era la que tenía metida. Eso es lo que causamos contestando una pregunta mal contestada. O, entre comillas, inocentemente. Decir, no, eso lo trae la cigüeña, pero ¿cuál cigüeña? No, pendiente de una cigüeña, ¿por dónde viene? No, conteste con la verdad y corto. O sea, dependiendo de la edad, no se extienda está mucho. bien, no se extienda. Conteste exactamente lo que le contestaron. Y a las palabras del niño, no se ponga pues con una enciclopedia. Hay niños que no preguntan. Si los niños nos preguntan, ¿cómo hago como padre para sentarme con él y contarle? Eso es una buena pregunta. Que no pregunte significa muchas cosas, pero hay muchas oportunidades cuando estás viendo una película, cuando ves a una persona embarazada y dice, mira, ¿qué tal? Ellos empiezan. Pero no quiere decir tampoco que yo tenga que obligarlo y propiciar, venga, mijo, venga, hablemos de esto, que es que ya... No hay necesidad, eso se va dando. Y el que no pregunta de alguna manera se va a enterar. Ahora, hay que cuidar es de qué manera se va a enterar. ¿Y qué información va a llegar a él? ¿Qué información va a llegar a él? Una forma puede ser comprarle libros adecuados a la edad sobre la información que necesita. Por ejemplo, hay veces que dicen que ese famoso, el procurador, que estaba hablando de que no se debe enseñar sexualidad en la escuela, en el colegio, pues en los primeros años, si el proyecto de sexualidad está hace mucho tiempo obligado en los colegios. Ahora, si alguien se ha tomado el trabajo de leer el proyecto desde primaria hasta bachillerato, se va a dar cuenta que eso lleva una escala. ¿Sí? Que en la primera son trabajando la autoimagen, el aseo del cuerpo, el autoconcepto, el trato a los demás, una cantidad de cosas que son sexualidad. Es que nadie está diciendo que a los de kinder les vayan a dar copulación, sexo. Claro. Y que a los de kinder les van a explicar cómo es que se acuestan. Y le van a mostrar una película pornográfica. No, exactamente. A mí me llamaron una vez de un quinto de primaria porque uno de los niños dijo que querían ver una película pornográfica. Y entonces la profesora... Pero entonces ahí fue la pregunta mía. ¿Qué es una película pornográfica? ¿De dónde sacaron ustedes eso y por qué? Y entonces eso degeneró en otra cosa totalmente distinta. Porque yo le dije al colegio, una cosa es, primero no se puede presentar en el colegio, porque nos van a poner problema a todos, a ustedes y a mí. Segundo, para presentarlas tenemos que llamar a los papás, para que los papás estén presentes y los papás que autoricen que se presente algo que se pueda hacer. Porque no se puede dejar en el aire. Pero en última instancia lo que hay que lograr es, eso no hay necesidad de verlo con la explicación que se da. Y no se llegó allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una buena explicación detrás. Y la pregunta salía de una cosa totalmente distinta. Claro que yo te digo una cosa, muchas veces pues el convivir en esas comunidades cerradas con tantas formas de pensamiento, con tantos modelos de crianza tan diferentes a uno, a veces lo ponen a uno a cuestionarse también. Entonces, ustedes saben que yo tengo un hermanito de 11 años,
que durante todo su proceso de crianza estaba muy pendiente y muy presente. Y sí me llama la atención cómo a veces utilizan vocabulario que no se ha enseñado en la casa o hablan respecto a algo de forma que no se le ha enseñado en la casa. Entonces cuando uno se pone a preguntar, es que esto lo dice Jerónimo, y entonces va uno a ver a Jerónimo, y Jerónimo pues de pronto tiene otra concepción, otro modelo de crianza. ¿Cómo llegar a consensos? Porque a veces uno se siente violentado, uno dice, pero por Dios, en estas familias, ¿cómo hablan de esta forma? ¿Qué les dicen? Para ellos es normal. Exacto, porque la película pornográfica y el papá que No, y el dice, reggaetón. pues sí. La música está diciendo una cantidad de cosas ahora. Una que uno bachata, dice, no una champeta. ¿qué están o tantos diciendo? reggaetones. Sí, pero no, o sea, eso es masivo. Incluso Sí. Pero eso es algo que uno no influye. puede controlar. Pero, por ejemplo, ya cosas más explícitas con las que uno no está de acuerdo, que manejan Marce, las pero personas, es lo ¿uno qué mismo, tú hace? ves una niña de 5 años bailando champeta y uno dice, pues ¿de dónde aprendió a ¿qué tal hacer el eso? choque? ¿Cierto? El choque que bailan en la costa sí. y de todo, y son unas pulguitas de 3 o 4 años bailando supuestamente eso, y para ellos Y es lo repiten cultural, y sin para saber ellos es qué normal. es. E incluso los papás se lo Claro. celebran porque qué lindo que baila el niño, y el niño está ahí Sí. haciendo otras cosas.